Primera de Reyes 13. Título: Un profeta de Judá amonesta a Jeroboam, como aquel que provoca divisiones entre hermanos. Y aquí que un varón de Dios, representando la iglesia, o sea la gracia, vino a él palabra de Jehová, y salió diciendo en otras palabras espiritualmente: Alabado sea Judá, de la casa de Dios para ir a Betel. Y estando el rey Jeroboam, que su nombre quiere decir la gente contiende, o sea llega a ser numerosa, representando la idolatría, reinando sobre este mundo, estaban junto al altar para quemar incienso, para su veneración, al entender espiritualmente. Y aquel varón de Dios clamó contra el altar por palabra de Jehová, y dijo: Altar, altar, así le ha dicho Jehová, y aquí que de la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, que quiere decir Jehová lo sostiene, como al siervo de hoy en día, en contra de las prácticas de los religiosos. Y profetizó diciendo: Sacrificará sobre ti a los sacerdotes del lugar hartos, donde queman incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres, porque era adoración a culto de los demonios. Pero en otras palabras, serían para condenación. Me explico. Como Apocalipsis 16:7 dice: también oirá otros, que desde el altar, ciertamente Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y menciona los escritos que un ángel derramará su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego en un gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Pero dice la historia que aquel mismo día dio una señal, que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará, y como tiniebla al lugar del lago de fuego serán echados, en un sentido, al entender espiritualmente. Cuando el rey Jeroboam, representando la idolatría, reinando sobre este mundo, oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó, y no la pudo enderezar, simbolizando la imagen oculta que vivía en él, como estatua estuvo de su paganismo, hablando espiritualmente. El altar se rompió, se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Para aquel que tenga oído, oiga, entienda estas parábolas. Entonces respondió el rey, dijo el varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y así fue, quedó como era antes. Mas de cierto os digo, la iglesia o sea, la gracia, hoy os avisa. Y como varón de Dios hablo a los espíritus de Jeroboam, que vuestra manipulación de la religión con fines políticos, siendo hijos de Nabat sois, parecido como a él que hizo pecar a Israel. Pero os preguntaré, ¿por qué no queréis arrepentiros? Más aún, el relato sigue diciendo que el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerá, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me diera la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por Jehová, ni regresé por el camino que fuere, al entender espiritualmente, porque uno podría por una palabra volver a pensar, hermanos míos, y alimentarse de su corrupción, pues de esta forma regresó y no retornó por el mismo trayecto por donde había venido. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, representando en un sentido a Israel, o sea la ley, al cual vino sus hijos.
y le contaron todo lo que el varón de Dios hizo aquel día en Betel, que es simbolizado, recordáis, como a la iglesia, o sea, la gracia, con las palabras que habló al rey, que está representando como a la idolatría reinando sobre este mundo, al entender espiritualmente. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron la dirección del varón de Judá. Y le dijo a sus hijos, enseñarme el asno, aparentando subido sobre una humildad. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de un árbol, bajo la sombra del deseado se reposó. Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy, representando como iglesia de Cristo, aquí estoy, en un sentido espiritual. Entonces le dijo, seduciéndolo, ven conmigo a casa para con él. Mas él respondió, no podré volver contigo, contándole lo que Jehová le dijo. Y el otro le contestó, mintiéndole, representando a Israel, o sea, la ley. Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado, por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Mas aún de cierto os digo, hermanos míos, no porque veis uno más anciano, que por su misión tenéis que cumplir. Leeréis a ver en Primera de Juan capítulo 4. Amados, no creéis a todos espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en este mundo. Vale más ser sometido con la palabra de Dios que dejarse guiar por costumbres y tradición de leyes puestas de hombre, sabiendo a quién deben honrar, porque podría ser un peligro para sus vidas al entender espiritualmente, el cual te llevaría a una transgresión de un mandato con Jehová Dios, el cual le fue dado. Así muchos son de la iglesia, teniendo una fe sin obra, por una desobediencia, pues ciertamente morirá. Pero dejándose engañar por los viejos profetas del pueblo de Betel, donde mora también el rey Jeroboam, envidiosos son y participe conociendo sus idolatras del pueblo, en un espíritu de seducción y con mentiras. Pero dice la narración que entonces volvió con él en su casa, dándole de comer y beber. Y el viejo profeta le profetizó diciendo, así dijo Jehová, por cuanto no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que regresaste y te alimentaste, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y dice que después de esto le enseñó un asno en señal de humildad, y humillado se fue a entender espiritualmente. Pero suponiendo que se arrepintió, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, representando al toque del Rey de los Reyes y Señor de los Señores de la tribu de Judá, porque es necesario que morimos, iglesia, para poder vivir, sabiendo que arrepintiéndonos los muertos en Cristo resucitarán primero. Aún teniendo todos los defectos, no somos perfectos, pero reconocemos nuestros errores por dejarnos seducir por este mundo de maldad, a la diferencia del león rugiente rodeando está para ver a quién puede devorar. Porque recordar, no se lo comió, su cuerpo estaba echado en el camino, representando los miembros de la iglesia, y el asno junto al león, viendo la humildad y humillación frente al cuerpo estaban, al entender espiritualmente. Y dice las escrituras que he aquí unos que pasaban y vieron al cuerpo junto al león, y le dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el anciano que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, conforme la palabra le mató. Y habló a sus hijos diciendo, enseñarme un asno. Y se fue, y halló el cuerpo tendido en el camino, y estando el león, no
que no había comido ni dañado tampoco al asno, se lo llevó para enterrarle. Pero algo me llamó la atención, hermanos míos, y os pregunto, ¿por qué no atacó ni siquiera al viejo hombre, el león, al entender espiritualmente? Porque en verdad os digo, aquel que no acepta al que lo envió y no quisiera morir para arrepentirse, tendrán remordimiento al mundo para dejar su vieja naturaleza. Desde entonces dice el relato que puso el cuerpo en su sepulcro y le desecharon diciendo: ¡ay, hermanos míos! Porque comprendió que la iglesia, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, diciendo a sus hijos: cuando yo muera, enterrarme en la tumba, y aunque está sepultado el varón de Dios, y poner mis huesos junto a los suyos, al entender espiritualmente. Para salvación sería, y poder resucitar, en otras palabras. Aunque sea visto como un invitado a mi propia sepultura, estando él primero como cuerpo y iglesia, o sea la gracia, entiendo que Israel serán lo último por la ley en el día prostero, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, al entender espiritualmente, y contra todas las casas del lugar alto que están en la ciudad de Samaria, que significa montaña de avistamiento, o sea, como guardia y atalaya. Esperando el regreso del Mesías están. El que tenga oído, oiga. Pero a la diferencia nosotros, la iglesia, hermanos míos, lo esperamos como esposo a rapto para arrebatamiento, en fin de tener un cuerpo glorificado como al del Cristo. Con todo esto dice la historia que Jeroboam no se apartó de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote del lugar alto de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese la causa de pecado, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra, al entender espiritualmente. Así de cierto os digo, el que tenga oído oiga y entienda estas parábolas, arrepentidos. Y bienaventurados son los que entran en el reino de los cielos, siendo parte de la nueva Jerusalén, y no haciendo en la tierra divisiones entre hermanos. Así dice el Señor.